Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. En esta oportunidad te cuento y comento lo sucedido en el episodio 11 de la serie Abby, un episodio imperdible nuevamente, donde vamos a ver toda la maldad de Tahir Gangelú desplegada en su máxima expresión, aunque creo que es capaz de más todavía de lo que vamos a ver. Y también nos vamos a sacar la duda de a quién planea inculpar por su atentado. Así que no te lo pierdas, gracias por acompañarme. Doan y Chala que están en el auto viendo a Behram y Tahir que no pueden creer lo que está pasando. Bueno, Doan quiere bajarse del auto, quiere intervenir, quiere enfrentar a su padre, pero Chala se lo impide. Y Chala le dice, no podemos actuar sin pensar, cada paso en falso los hace más fuertes, calmémonos y entendamos qué está pasando. Bueno, finalmente Doan vuelve a insistir en bajar, pero no lo hace y queda furioso. En la camioneta de regreso está Tahir con Chabush, que es su hombre de confianza, y Chabush le pregunta a Tahir si realmente puede confiar en Behram, y Tahir le dice, no te preocupes, hará lo que sea por la razón de su vida, que es como Behram llama a Magnur. Ahí tenemos un flashback, un recuerdo de la noche anterior, que es cuando Tahir y Behram se reunieron para planear lo que iba a suceder. Behram está en la habitación de Tahir y le dice, pagué durante años por el crimen que tú cometiste, no pude mirar a la cara durante años a la mujer que es la razón de mi vida, no estar en paz hasta verte tras las rejas. Mi camino está claro, eres mi enemigo, Tahir Ganjolú. Bueno, hasta ahí era así. Pero ahora Tahir le dice, ¿y si saco a la razón de tu vida de la cárcel? Y ahí Behram, obviamente, esto llama su atención. ¿Y qué dijiste? El amor es una enfermedad, no se lo desearía ni a mi enemigo, pero me conviene, dice Tahir. ¿Cómo la sacarás? ¿A cambio de qué? Obviamente Behram es quien pregunta esto. Tahir dice, mañana irás ante el fiscal y declararás que tú mataste al maestro Yusuf, pero que como ya cumpliste la pena, el caso quedará cerrado. Behram dice, eso no puede ser, viví años para limpiar mi nombre, ¿cómo voy a mirar a la cara a la razón de mi vida? Entonces Tahir dice, no te hagas el valiente, si te crees listo, compórtate como tal. Entonces Behram le dice, ¿cómo voy a confiar en usted? Necesito una garantía. Y Tahir saca, que tiene en la bata ahí metido, no sé, un papel que es de puño y letra de Magnur, y dice, Magnur escribió una carta al fiscal diciendo que no fue quien me atacó. Y le da esa carta a Behram. Y Tahir dice, si no das la declaración como te dije, puedes entregar ese documento al fiscal. Pero por ahora nadie sabrá que desperté. Bueno, ya sabemos que el tema de traducción está complicado. Yo no entendí muy bien esto, la verdad. ¿Cuándo Magnur escribió eso? ¿Por qué Chala no sabe de esto? No sé, esto la verdad me llamó la atención. Y tampoco entiendo esto, que si no das la declaración como te dije, o sea, si no sin culpa, puedes entregar ese documento al fiscal donde Masnur dice que no fue. ¿Por qué con eso? No entiendo por qué esa es la garantía. Si alguno de ustedes entiende más, me escriben en los comentarios y me ayudan a entender esto. Entonces Bran le pregunta por qué nadie debe saber que él despertó. Entonces dice, lo que necesites, habla con Shimshek. Y Tajir le pregunta, ¿quién es ese Shimshek? Entonces, Behram hace un gesto como así como que no puede decir nada. Eso lo veremos después, pero dile esto a Shimshek. Si quiere hacer negocios conmigo, después de cada envío de mercadería, entregará las cajas negras una por una. Claro, si tu conexión con Shimshek no es mentira, le dice Tajira a Behram. Bueno, ahí termina este recuerdo y Tahir le comenta a Chabush que le pidió a Shimshek una prueba de que realmente tiene las cajas negras. No sé, antes era una caja negra, ahora son las cajas negras, pero era una cosa sola, no era una valija sola que vimos que era, bueno.
Entonces dice que Shimshek le mandó una página del diario de Melek para demostrarle que él tiene los secretos. Y Tahir le pregunta a Chabush, ¿qué hace esto en la caja negra? Entonces Chabush dice, cuando detuvieron a Melek, Yilmaz revisó su habitación para ver si había pruebas en su contra. Se llevó ese diario, entonces lo habrá metido en las cajas negras que ahora están con Shimshek. Tahir como que maldice y lee eso que escribió Melek, que dice, nacer como hija de Tahir Gancholú es abrir los ojos en el infierno. Ojalá tuviera tanto valor como el odio que siento por mi padre. Tahir arruga el papel furioso. Y bueno, ahora pasamos a otra escena que es Doan y Chala que bajaron del auto ahí cerca del puente donde estaban. Y Doan dice que hay que diseñar otra hoja de ruta porque Tahir Ganjulu siempre sale impune. Entonces Chala dice, encima el caso de mi padre se cerró. Entonces Doan dice, solo nos queda el atentado con bomba al coche del ex fiscal, que tenemos que encontrar algo allí para poder detener a Tahir. Entonces Chala dice, Yilmaz está detenido, pero jamás dirá que recibe la orden de Tahir. Doan dice que seguro que no lo va a hacer. Dice, el que puso la bomba declaró que tiene un asunto personal con el ex fiscal. Y Doan dice, seguro es alguien de la tribu. Quizás podamos convencerlo de decir la verdad o al menos intentarlo. Entonces Chala dice que va a intentar ir a hablar con él como abogada y Doan le dice yo iré a enfrentarme al señor Tahir a ver qué excusas me inventa. Así que cada uno se va por separado. Sinan llega, lo llevan del hospital, llega a la mansión, está en silla de ruedas y están todos contentos. Ojo, todavía no saben que Tahir está consciente. Están llegando todos contentos y Alten que entra con Sinan y grita, ha llegado el líder de la familia está aquí, y Sinan sonríe, Guluyán, están todos contentos. Cuando entran a la sala está parado ahí Tahir y se les va la cara de alegría a todos, por supuesto. Sinan pone una cara de terror, Guluyán que tiembla como una hoja, pobre. Entonces Tahir dice que venga el jefe, a ver ese jefe de ustedes, porque Alten venía gritando eso de jefe. Entonces le extiende la mano a Sinan y le dice, besa mi mano, jefe interino. Sinan no besa la mano de Tahir por el momento y baja la cabeza y se acuerda de la conversación que tuvo con Doan, donde hablaban del tema de quién habrá sido quien mandó poner la bomba, y que Doan decía que lo iba a averiguar y que seguro iban a meter preso a quien fuera, y Sinan empieza a decir, ahí, estando ahí con Tahir, dice, fuiste tú, y se lo pregunta y como que lo asevera. Entonces Tahir le dice, ¿qué? Entonces Sinan dice, tú diste la orden de poner la bomba, casi me muero. Y lo dice medio como llorando, o sea, medio sollozando. Entonces Tahir dice, ¿qué orden? ¿Qué bomba? ¿A esta edad me van a llamar asesino de mis propios hijos? Entonces Sinan le pregunta, ¿cuándo despertaste? Y ahí le empieza a sangrar la nariz y Alten, bueno, que como que lo ayuda. Y Tahir dice, después de tanto tiempo, después de haber vuelto de la muerte, ¿este es mi recibimiento? Entonces Alten justifica a Sinan que le da algo para limpiarse la sangre. Y dice, no, que Sinan está en shock porque de haberlo visto, que no sabía que había despertado, no sé qué. Pues están todos que están, pero Alten está justificando a Sinan. Entonces Tahir dice, claro, está en shock. Mi hijo puede ser torpe, inútil o miedoso, pero no es irrespetuoso con su padre. Puedo ser duro, puedo presionar, exigir, pero no soy alguien que vaya a convertirse en asesino de sus hijos. Y Sinan solloza. Y más escuchando las palabras asquerosas que dice Tahir de él, ¿no? Tahir le vuelve a extender la mano y bueno, y Sinan accede, que le besa y le pone la frente. Y Guluyán, pobre, que se la ve ahí atrás temblando, el miedo que le tienen a ese hombre, pobre, es horrible. Tenemos a Chala que fue al juzgado a buscar a Leila, la fiscal, le cuenta que Tahir está consciente y que sospechan que fue él entonces que dio la orden de poner la bomba al ex fiscal, y le dice a Leila que no pueden permitir que se salga con la suya.
Entonces le pide que si puede ser que le permita ver al chico que se autoinculpó. Volvemos a la mansión y Lamia está guiando la oración, agradeciendo por la presencia que Sinan esté vivo, están todos ahí en la sala orando, y Doan llega, entra y Tahir termina la oración y dice que nuestra unión no se rompa, dice Tahir al finalizar la oración, y ahí Doan entra a la sala y dice ojalá, y al verlo Tahir sonríe y le dice hijo, y cuando Tahir le dice hijo, como que los demás sonríen como sin ángulo, ya, no sé, todos sonríen y Sadet como que lo volvió a llamar hijo, que esto no pasaba de hacía 1000 años, como que Tajir se muestra contento de ver a Doan, y le dice Tajir, salvaste mi vida, ven, bésame la mano y terminemos con esta disputa, y le extiende la mano. Tajir está todo el tiempo extendiendo la mano para que le rindan pleitesía, y Doan dice, no hace, o sea, no le besa la mano y dice, dejar de lado que seas un asesino, jamás besaría la mano de alguien que casi se convierte en asesino de su propio hijo. Entonces Tahir dice, entiendo, así que eres tú quien que le mete tonterías en la cabeza a Sinan. Entonces Doan dice, tonterías no, la verdad, señor Tahir. Entonces Tahir le dice, otra vez sembrando discordia, ¿eres un enemigo dentro de nosotros, una serpiente que alimentamos en nuestro pecho? Y Doan dice, solo soy alguien que no se somete a tu tiranía. Vayamos al asunto principal. En cuanto abriste los ojos te pusiste a trabajar, pusiste una bomba en el coche del ex fiscal para evitar ser juzgado por el asesinato del maestro Yusuf y por eso casi sacrifican a tu propio hijo. No piensas en nadie más que en ti. ¿Eso es unidad? ¿Eso es familia? ¿Eso es ser padre? Respóndeme, Tahir Hangelú. Ahí Tahir se para enojado y le dice, ¿me estás pidiendo cuentas en mi casa, bajo mi techo? Doan le dice, sí, párate frente al fiscal y explica qué pasó para que Majinur te apuñalara. Que yo acá me pregunto por qué dan por hecho que Majinur fue. Porque siempre Doan y Chala tenían la duda más allá de la sangre, o sea, no tienen pruebas exactas de que lo apuñaló, o sea, puede haberlo encontrado ya apuñalado, o sea, no entiendo por qué lo dan por hecho. Entonces, bueno, Doan sigue, ¿qué ocurrió? Ni siquiera eso cuenta porque no tienes cara para decir la verdad. Mataste al padre de esa chica y ahora buscas excusas porque no puedes decirlo. Entonces Tajir le dice, lárgate. Y Doan le dice, no tengo 18 años. Tajir insiste en que se vaya, le grita. Y Doan le dice, no me voy a ningún lado hasta meterte en esas 4 paredes donde mereces estar. Por cada vida que arruinaste, aquí estoy. Vamos, le dice, como que lo desafía. Y ahí Guluyan, sobre todo, y Sinan lo miran al hermano como tan complacidos de ver a Doan enfrentando, por fin alguien enfrentando a Tajir. Doan le dice, además no puedo perderme una mesa tan fantástica, porque habían armado una mesa por el recibimiento de Sinan y para festejar que también Tajir había recuperado la conciencia. Entonces Doan se acerca a la mesa y les dice a todos, vamos, vamos, venga, vamos a sentarnos. Y están todos así que no saben qué hacer, si hacerle caso o no, miran a Tajir, todos tienen miedo. Entonces Lamia dice, ¿qué falta de respeto es esta? ¿Cómo te sientas a la mesa antes que el jefe de la familia? Y Doan dice, el jefe de la familia ya está sentado y señala a Sinan, porque claro, Sinan está en silla de ruedas. Entonces dice, además a él no le importan estas cosas. Claro, porque hasta ese momento Sinan era el jefe de la familia. Y Sinan medio hace gesto como que no le importa. Entonces Doan dice, vamos, y los mira a todos. Guluyan sonríe, Sadet se acerca y se sienta al lado de Doan a pesar de las miradas fulminantes de Tajir y de Lamia. Incluso Lamia le dice Sadet, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y Sadet no la oye, se sienta al lado de Doan y Doan se emociona, porque la verdad que es la primera vez, bueno, que él sentía que su madre nunca la había apoyado y su madre está mostrando su apoyo. Entonces Sinan se acerca en su silla de ruedas, Guluyan se sienta, la nena hija de Sinan también, y Alté y Cefá son los que se quedan ahí parados, que no saben qué hacer.
Tahir y Lamia los miran, o sea, con odio a todos los que están en la mesa. Y Doan dice, señor Tahir, ¿no decías que yo debía volver? Pues aquí estoy, lo dice todo sonriente. Eh, entonces Tahir grita, gracias a mí todos ustedes existen. Ahí se va y Lamia dice, algún día también pediré cuentas por su rebelión, que Dios haga con ustedes lo que considere. Han hecho sufrir como en la tumba a un hombre que estuvo enfermo tanto tiempo, ni siquiera había comido 2 bocados. Entonces Doan dice, su problema no es la comida, tía, no te preocupes, se fue porque no tenía respuestas a mis preguntas. Entonces Lamia lo hace callar y le dice basta y Doan le dice tú basta, no solo el señor Tajir, tú también rendirás cuentas porque eres su principal cómplice. Así que Lamia ahí se va y Doan le pide a Cefa y Alten que se sienten y bueno, al final se sientan y comen todos, están todos contentos. Doan agarra la mano de su madre y la mira y le sonríe, muy emocionado, y Sade también le sonríe. En el juzgado, Chagla logra hablar con el chico que se autoinculpó de poner la bomba. Es un chico de 17 años, muy jovencito, se lo ve muy asustado. Y incluso tiene tanto miedo que ni siquiera levanta la cabeza, mira para abajo. Chagla le dice que la mire, le dice el precio de matar a alguien es alto, pero cargar con un crimen que no cometiste es aún más pesado. Por eso dime la verdad y te ayudaré. Ali, bueno, el chico asegura que que él puso la bomba, que el ex fiscal era su jefe y que lo echó y no le pagó y bueno, dice esa excusa como que se enojó y por eso le puso la bomba. Y, y todo esto lo dice, pero se lo ve asustado y Chala le dice, eso es lo que declaraste ante la fiscal, quién te lo enseñó? Y el chico dice que, no, que nadie y se para, se quiere ir y Chala le insiste, vas a arruinar tu vida por el crimen de otro, solo tienes 17 años, tienes una vida por delante, ¿por qué vas a tirarlo a la basura? Seguro te dijeron que como eras menor estarías 3 o 5 años en prisión, pero eso es mentira, dice, porque por más que el fiscal estaba retirado, es un fiscal de la nación el que murió asesinado. Bueno, Ali insiste que fue él y Chala le hace preguntas, le pregunta por el auto, se le hace preguntas, detalles que él tiene que saber si fue quien puso la bomba y resulta que Ali, ahí hay una pregunta que la contesta mal, entonces Chala le dice, no, el auto es negro, entonces le dice que no tiene que tenerle miedo a Tahir Hanjolu, le pregunta si es Tahir quien lo estuvo amenazando, le promete que lo van a proteger y le pide que lo deje ser su abogada y que haga lo correcto y le asegura sobre todo protección. Tahir está en la sala de la mansión con Lamia y un hombre lo llama y le dice que Ali está dudando de confesar que él puso la bomba y le comenta que esto sucedió después de hablar con la abogada Chala Gonju. Entonces Tahir se enoja y dice cómo encontraron a una persona tan débil para hacer el trabajo y le pide que le mande la foto de la abogada, porque él no sabe, el nombre no le suena nunca, y cuando ve la foto ahí Lamia la ve y le dice, es la abogada de la que te hablé, la que ronda a Doan. Es hermana de Magnur, quien intentó matarte. Son hijas del maestro Yusuf. ¿Qué le pasó a Doan, Tahir? Está colaborando con quienes te hicieron daño. Cuéntame qué hizo ahora esa abogada de pacotilla. Tenemos por su lado a Behram, que está con sus hombres, y uno de ellos, que no me acuerdo el nombre nunca, la verdad, pobre. No es ni, ni Firat, creo que es, y ni Gencho, seguro. Bueno, el otro que está siempre ahí, y le comenta que como Melek va a ser liberada, Majinur, se ve que tienen a alguien, arreglaron que alguien les pase información de adentro, que Majinur está muy triste ahora que Melek va a salir porque va a quedar sola. Entonces Berram se enoja y dice, mi Majinur saldrá pronto de ese lugar, ahí los echa a todos y llama a Tahir para presionarlo a que declare para sacar a Majnur y si no le dice, si no entregaré la declaración.
Eh, entonces Tahir le dice, ahora tenemos algo más importante, que Doan y Chala están tramando algo. Entonces le dice que le va a mandar el nombre y un nombre y una dirección, que tiene que hacer algo para tenerlo bajo control. Entonces Ram se hace el mal, le dice, a mí no me das órdenes, Tahir Gancholú, así no funciona. Primero explícame bien la situación. Entonces Tahir le dice, le explica que si no encuentra algo para amenazar al chico que se va a inculpar, entonces le dice, no habrá negocio ni sociedad, porque él había propuesto eso, ¿no? Con el tema de Shimshek, de volver a hacer negocios. Entonces Tahir corta la llamada, Berram queda furioso, pero llama a sus hombres para hacer el trabajo. A todo esto, Doan está en la terraza de la mansión, caminando de un lado a otro. Chara lo llama y le cuenta que el supuesto culpable del atentado es un chico de 17 años, y Doan dice, ¿qué? No, como que no puede creerlo. Dice, ese chico no pudo haber sido, estaba temblando de miedo, está claro que quieren echarle la culpa. Dice, aunque esté confundido, harán de todo para que no cambie su declaración. Entonces Doan le dice, no me sorprende, el señor Tajir, para salvarse, otra vez acusando a un inocente. Chara le dice, ¿qué vamos a hacer? El juicio del chico es mañana. Y Doan le dice, tenemos que lograr que cambie su declaración y explique su conexión con Tajir. Entonces Chala le propone ir a hablar con su familia, que dice que viven en el barrio de la tribu de Doan, pero Doan dice que no porque seguro están advertidos. Entonces le pide que ella dice, hoy va a salir Melek, y entonces Doan le dice que ella se ocupe de eso, de los trámites, para finalizar los trámites para su liberación, y que se encarga del otro. Chala le pregunta cómo se encuentra después de haber hablado con su padre, y Doan le dice que Tajir no pudo enfrentarse a él. Dice, no es tan fácil, porque ya no tengo 17 años. Chara le vuelve a preguntar, dice, ¿estás bien? Entonces le pregunta y Doan dice, no lo sé, creo que no podré estar bien hasta que el señor Tajir pague por lo que hizo. Después tenemos a Berram y a sus hombres que van a la casa del chico, y bueno, ahí enfrentan a la familia. Bueno, deciden llevarse al hermanito chico de Ali. Eso como garantía para que Ali mantenga su declaración. Después tenemos a Doan, está en un lugar esperando a Chala, y Figret lo llama, y también llega Chala. Figret llama a Doan y le cuenta que está con la mamá de Ali y que secuestraron al hermano menor, que la mujer no sabe decirle quiénes fueron. Y entonces Doan le pide que averigüe en el vecindario si tiene datos, y le pide que le mande una foto del niño. Ahí se la manda al teléfono de Chala, y ellos no pueden creer que haya secuestrado a un niño tan chiquito. Y Chala se lamenta con Doan y le dice que esto pasó porque yo hablé con Ali. Bueno, Doan la tranquiliza y dice, vamos a buscar a Melek y después vamos a buscar al niño. Berram llama a Tahir y le avisa que secuestró a ese niño, que es el hermano pequeño de Ali. Tahir le dice que devolverán al niño una vez que Ali declare lo que quiere, y Berram y sus hombres se lo llevan a un parque de diversiones que está cerrado y juegan con el nene a los autitos chocadores. El nene no está mal, quiero decir, Berram puede ser de todo, pero no le va a hacer daño al niño. Están jugando todos a los autitos chocadores. Este, Están todos afuera esperando a Melek que salga. Y bueno, Melek sale y Gencho, que fue para ahí, le llevó una banda que toca música. Bueno, Duan no está muy contento de ver a Gencho ahí. Pero bueno, ve que Melek está contenta y se ponen a bailar ahí en la puerta de la prisión. Están todos felices. Y adentro, Chala, que estaba haciendo los trámites, se encuentra con Tahir, que Tahir le estaba agradeciendo, se ve que, no sé, al director de la prisión, que no sé, estaba ahí presentándose como el padre de Melek. Y cuando Chala lo ve, porque ya lo ve frente a frente, es la primera vez que lo ve en su vida, que lo tiene frente a frente, se paraliza y se le ve la cara, y claro, él no la conoce, entonces la saluda, este, y
o sea, no la conoce personalmente. Entonces, pero él la saluda y ella como que no puede emitir palabra y se le cae incluso la carpeta, él se la alcanza y ella la agarra y como que se va corriendo. Tahir sale, entonces ahí cuando Tahir sale todos dejan de bailar y Melek cuando lo ve, que es la única que no lo había visto todavía, se pone seria, o sea, no le gusta nada ver a su padre. Tahir le extiende la mano, otra vez se pasa extendiendo la mano para que todos le muestran respeto. Ella hace, le besa la mano, pone la frente y el padre la abraza, pero a ella se la ve muy incómoda y mal, y Doan se da cuenta, Doan ve que la hermana pobre está así de mal. Entonces Tahir dice de irse y Melek le pregunta a Doan si él también va a ir, o sea, ella no quiere estar en la mansión sin Doan. Y Doan le dice que va a ir, pero necesita hacer algo primero. Bueno, Chala está con Majnur y le dice que como Tajir despertó, su pena en todo caso va a ser más leve porque no, o sea, no lo mató. También le cuenta esto, que estuvo frente a Tajir, dice no pude decirle nada, no pude insultarlo, no pude gritarle asesino, me quedé paralizada y está, se siente muy mal, muy culpable por no haber reaccionado y Majinur se apena por su hermana y le dice cuando lo miré a los ojos te entendí porque si hubiera tenido un cuchillo se lo habría clavado. Otra vez el punto. ¿Por qué ahora está segura? Como, o sea, ¿por qué hablan como que Majnur quiso matar a Tajir? Si antes no estaban tan seguros. Y yo tampoco entiendo por qué Tajir tiene esa carta escrita que supuestamente Majnur le escribió al fiscal y la tiene él. Y Chala no sabe nada. Majnur nunca le escribió nada a Chala diciendo yo no fui. No, esta parte de verdad estoy perdida con esto. Bueno, Chala sale, que le quería contar esto a su hermana, y le dice que por supuesto va a hacer lo posible para sacarla, ahora que Tajir vive, bueno, quiere decir que está consciente. Y Doan está sonriente, está emocionado, y cuando había Chala un poco como que se pone un poco así, le da cosa estar tan feliz, y le dice que lamenta alegrarse cuando Majinur todavía está presa. Y Chala le dice que está bien que esté alegre, que cumplió la promesa que le hizo a su hermana. Y Doan le dice que también cumplirá la promesa que le hizo a ella, a Chala, y que van a sacar a su hermana. Y Chala dice que va a ser difícil. Por supuesto que Chala no sabe del arreglo que hizo Berran para que Majinur salga libre, ¿no? Doan le dice que cree que Berran fue quien secuestró al niño porque vio en el auto de Gencho un gorro que es el mismo que tenía el niño en la foto que le mandó Figret. Entonces, Chala dice, ¿desde cuándo Berran se volvió el hombre de confianza de tu padre, Doan? Entonces Doan dice, el señor Tajir es más astuto de lo que pensábamos. Lo último que se me hubiera ocurrido es buscar al niño con Berran. Entonces dicen que no saben dónde Berran puede tener al niño. Entonces dice que se le ocurre que algo para hacer y llama a Suna y la cara de Chala cuando Dan llama a Suna resopla como diciendo siempre la tiene que estar llamando. Bueno, Suna le dice que no puede hablar y Dan le dice que por favor apenas pueda lo llame, que es importante. Lo que Doan le dice a Chala es que quiere ir a ver a Melek, que está preocupado porque vio la cara de miedo que puso cuando vio a su papá. Y Chala le dice que debe haber sido porque no esperaba que fue, bueno, que no esperaba verlo ahí, pero Doan quedó como algo raro pasa y quiere ir a la mansión. Tenemos, bueno, Melek está en la mansión, está recién bañada, está hablando con Guluyan y le dice que le tiene miedo a su padre, que se quiere ir, pero no quiere dejarla a ella ahí. Entonces Guluyan le dice que no se preocupe, que está con su marido, que bueno, ahora sabemos que Guluyan y Sefa están en mejores términos. Justo llega Doan y se queda hablando a solas con Melek. Melek le dice que quiere irse a Esmir, aunque no va a seguir con su carrera porque le da vergüenza, porque no sé si recuerdan un episodio que ella fue a dar un examen a pesar de estar presa y todos la miraron con cara rara y ella entró en pánico y se fue y no dio el examen.
Y Doan le dice que de ninguna manera, que ella va a terminar sus estudios, que se demostró su inocencia, entonces no tiene que tener vergüenza. Y además ella recuerda cuando Tahir le dijo, una vez que salieron unas fotos de ella en redes sociales, bailando con unos amigos, le prohibió estudiar medicina, o sea, recuerda todo, le tiene terror al padre. No olvidemos algo que es importante, que Doan no sabe que Tahir golpea y como que tortura a sus hermanas. Eso Doan nunca lo supo, nunca se lo quisieron decir. Sabe que es malísimo y todo, pero no sabe eso. Entonces ella está súper aterrada y le dice que se quiere ir con el Smith, que por favor que se vayan. Dice, vámonos mañana. Entonces Doan le dice que no pueden dejar a Chala y con Majinur presa, dice, ni a tu hermana, ni a tu madre, ni a nuestra madre, ni a nuestra madre, ni a Sinan. Entonces ahí entra Nigar, que es el ama de llaves, y le dice que cuando fue a lavar la ropa encontró un papel. Y el papel dice, díselo a tu hermano. Lo lee ahí Melek y Duan le pregunta qué es y ella le dice es de Magnur, y cuando un poco que no sabe si decirle lo que, o sea, por lo que dice Magnur, ahí lo llama Suna a Duan y Duan le dice que lamentablemente se tiene que ir, y la deja tranquila, que no se preocupe, que como que esté tranquila, que él está ahí, simplemente se tiene que ir ahora. Y sinceramente no sé a qué se refiere con díselo a tu hermano. Yo no sé si Melek le habrá contado a Magnur los desastres que hacía Tajir con ellas, o si tiene que ver con su relación con Gencho, que no creo que tenga que ver con eso, porque Melek puso una cara como de que le quería decir algo a su hermano importante. Yo creo que debe tener que ver con lo que sufrieron con el padre. Melek está sola, entonces se encierra con llave e incluso pone un mueble en la puerta y empieza a escuchar pasos de alguien subiendo las escaleras y sabe que es su padre y se la ve tan temerosa. Tajir, por supuesto, que le obliga, le grita de afuera que tiene que abrirle y ella finalmente abre la puerta y Tajir le dice, ¿te estás escondiendo de tu padre? ¿Otra vez te metiste en el armario? Así que sabes que hiciste mal. ¿Qué escribes en esos diarios? ¿Qué más hay ahí? Y ahí le muestra la hoja del diario íntimo de ella. Entonces le empieza como a pasar la hoja por la cara y le dice, esto lo recojo de mis enemigos, mírate, qué vergüenza, me avergüenzo del esfuerzo que puse en ti, vamos, camina. Entonces le empieza a gritar y la quiere sacar de ahí porque evidentemente la va a llevar a otro lado a castigarla. Entonces Melek le ruega, medio que se arrodilla, le pide perdón, le dice que no están sus cabales, que cuando él la sacó de la escuela de medicina y le prohibió ir con su hermano, le dolió mucho, se enojó y por eso escribió eso. Y entonces Tahir le pega con el bastón y le dice, ¿acaso no te conozco? Camina. Entonces Melek le ruega, pero él la saca como a rastras y la mete en un cuartito. Sade trata de intervenir, pero él le dice que no tienes que darle ni agua ni comida hasta que yo te diga. Y entonces Tahir dice, al que desobedezca lo echo de la casa. Entonces Melek le ruega, que le grita que no la deje encerrada, que le pegue, haga lo que quiera para no dejarla encerrada, que le recuerda la prisión. Guluyan, que se despertó con los gritos de la hermana, va a tratar de interceder, Tahir la empuja, la tira, le grita. Finalmente Tahir cierra la puerta y la deja encerrada. Melek grita pidiendo ayuda a su madre y a su hermana, siente como que se ahoga, le vino como un ataque de pánico. Guluyan se le arrodilla frente al padre a pedirle que la encierre a ella y no a su hermana. Le dice, Melek, que estás teniendo un ataque de pánico. Tahir con la pierna la corre como si fuera un perro, una cosa horrible. Bueno, ni a un perro hay que hacer eso, pero y como que Guluyan queda al costado. Entonces Sinan aparece en la silla de ruedas y le grita al padre, dice que él es el jefe de la familia y que saque a su hermana del lugar donde está. Sinan, que se quiere hacer como el que tiene autoridad, y Tahir le dice, ¿qué jefe ni nada? Cállate o te borro del mapa.
no tocarás a mis hermanas, grita Sinan. Y Alten se lo empieza como a llevar en la silla, aunque Sinan no quiere, pero Alten no quiere que tenga problemas. Llega Sefa y al ver a Guluyan en el suelo, le pregunta a Tahir si le pegó. Y Alten también empieza a querer llevarse a Sefa para que no tengan problema con Tahir. Entonces Tahir dice, no me obligues a cortarte la lengua, ubícate, llévate a tu mujer y lárgate. Sefa agarra a Guluyan, o sea, la levanta y entran con Sinan a la mansión, porque estaban ahí en el pasillo de afuera, y Lamia mira todo como asintiendo, porque todo lo que hace su hermano está bien. Aquí termina este resumen de la primera parte del episodio 11 de la serie Abby. No te pierdas el segundo video que voy a sacar con la segunda parte, que siguen pasando cosas importantes y la maldad de Tahir Ganjulu no termina. Así que gracias, nos vemos, Grushurus.